Hoy día yo quiero hablar con ustedes acerca de la vida de un hombre que cambió la vida de su nación, un hombre que es conocido en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque él reconstruyó los muros de su ciudad. Este hombre es Nehemías. Yo quería hablar un poquito acerca de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un hombre que tenía mucha intimidad con Dios. Nehemías era un siervo de Dios. Nehemías tenía temor en el corazón de él. Y por causa de todo eso, Dios lo levanta para ser un intercesor, para reconstruir los muros de la ciudad. Antiguamente, cuando existían tiempos de guerra y las ciudades tenían que ser protegidas por muros alrededor. Toda ciudad necesitaba tener muros que significaba la protección de ese lugar. Y una ciudad que no tenía muros era una ciudad desolada, una ciudad abandonada, desprotegida. Y en este tiempo, Jerusalén había sido llevado en el cautiverio. Jerusalén había sido arrasada, había sido destruida por causa de sus enemigos. El reino de Babilonia había tomado, el reino de Babilonia había destruido la ciudad de Jerusalén. Mas, ¿por qué? ¿Por qué sucedió todo esto? Es simple. El pueblo escogido de Dios, Israel, se alejado de Dios, se había alejado del corazón de Dios. Ellos pararon de obedecer a Dios, ellos pararon de obedecer las leyes de Dios. Y por causa de este motivo, ellos fueron llevados cautivos al cautiverio. Muchos hombres del pueblo de Israel fueron llevados para Babilonia como esclavos, y algunos que quedaron ahí en Jerusalén, ellos estaban viviendo en la extrema miseria. En esta situación, que Dios levanta a Nehemías. Nehemías trabajaba en el palacio del rey. Él era copero del rey. Para tener esta función, él tenía que ser un hombre de confianza, porque no podría ser cualquier hombre que estaba del lado del rey en todo momento, en todo tiempo. En ese tiempo, una persona para llegar cerca del rey, él necesitaba ser llamado, él no podría simplesmente se achegar al rey, él necesitaba ser llamado. Y cuando él llegaba en la presencia del rey, el rey necesitaba dar una orden para esa persona se acercar. Si esa persona no, si el rey no diera esa orden, esa persona podría ser muerta en la hora. Entonces, nosotros estamos delante de esa situación. Y Nehemías era un hombre que tenía libre acceso al rey. Él era un copero del rey. El ser copero del rey significaba, él bebía todo vino que el rey bebía. Primero, Nehemías tenía que beber, porque en esos tiempos existían muchos envenenamientos y para proteger al rey necesitaba un hombre estar primero bebiendo el vino del rey para saber si no existía veneno. Entonces era un hombre que estaba dispuesto a dar la vida por el rey. Y este era Nehemías, un hombre de confianza, un hombre fiel, un hombre con mucho coraje, un hombre que tenía temor de Dios, un hombre que cuando él estaba un día trabajando, llegaron unos amigos, unos parientes de Israel a visitar a Nehemías. Y Nehemías preguntó, ¿cómo está? ¿Cómo están las cosas allá? Yo quiero saber. Y ellos le dijeron, mira, allá las cosas no están fáciles.
las cosas están muy difíciles. Los muros fueron derrubados, destruidos. El pueblo está en humillación, el pueblo está en pobreza, el pueblo está pasando por dificultades muy grandes. Las cosas no están bien por allá. Entonces Nehemías, él sintió tanta angustia en el corazón, él sintió tanta dolor, él se sintió tan mal, el corazón de él se entristeció tanto, que la palabra de Dios dice que él entró en un jejum y él comenzó a clamar por el pueblo de Israel, por el pueblo de sus padres, por el pueblo donde él nació, donde él creció. Y él fue a orar y a pedir a Dios por ese pueblo. Y mismo él siendo un hombre que no se apartó de las leyes de Dios, mismo siendo un hombre que tentaba agradar a Dios en todo que él hacía, él oró a Dios y pidió por el pueblo de Israel. Solo que la oración de que él hizo es una oración muy linda, es una oración maravillosa. Él pidió a Dios para que Dios pudiera contemplar el pueblo de él. Mas la oración de él no fue una oración egoísta, no. Nehemías dijo a Dios: Señor, mira para nosotros, contempla tu pueblo y perdona nuestros pecados, porque nosotros pecamos contra ti, porque nosotros te ofendimos a ti, porque nosotros te ofendimos, porque nosotros te abandonamos, porque nosotros paramos de cumplir tu ley, porque nosotros abandonamos tus leyes, abandonamos el Señor y fuimos atrás de otros dioses, porque nosotros pecamos contra ti. Por eso, Señor, yo te pido, escucha la oración de tu siervo. Escucha la oración de este hombre que ama adorarte, de este hombre que se deleita en te adorar, que se deleita en estar en tu presencia. Escucha el clamor de tu siervo. Esta oración fue una oración muy significativa, simple, más significativa, porque Dios lo usó para se colocar en el lugar de su pueblo. Dios lo usó de una forma muy poderosa. Él hizo recordar a Dios que él tenía una alianza con Dios, porque él era un hombre justo. Y cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros tenemos una alianza con Dios y cuando nosotros vivimos una vida de adoración a Dios, nosotros tenemos autoridad, tenemos la capacidad de pedir a Dios: Señor, mira para nosotros, mira para mi casa, Señor, mira para mi ciudad, mira para mi pueblo. Dios nos da esa autoridad a través de esa alianza que nos tenemos. Y tú me dirás: qué lindo la vida de Nehemías, qué maravilloso que Dios hizo. ¿Y tú crees que Dios no puede hacer eso hoy día contigo, conmigo? Yo creo que sí. Yo creo que Dios está buscando hombres como Nehemías. Yo creo que Dios está buscando hombres y mujeres como Nehemías para este tiempo, para interceder, para se levantar en oración, en ayuno, pidiendo y clamando para que Dios cambie la historia de su casa, para que Dios cambie la historia de su familia. Yo no sé o que está causando dolor, aflicción hoy día en tu vida. Quizás puede ser una enfermedad, quizás puede ser en tus relacionamientos, quizás tú no puedes tener hijos, quizás los médicos te dijeron que tú no puedes tener hijos. Mas déjame decirte que la última palabra viene de Dios. Yo no sé cuál es
¿Cuál es el motivo de tu sufrimiento hoy día? Yo no sé si tu problema es financiero, yo no sé si tu problema es de relacionamiento, quizás tú no consigues casar, tú ya llegaste a una cierta edad donde tú no estás consiguiendo casar. Déjame decirte una cosa. Dios puede cambiar tu historia. Dios es un Dios que escribe nuevas historias, que cambia el futuro de una nación. Dios puede cambiar tu historia. En la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a leer el libro de Deuteronomios, es el libro donde Dios nos enseña sus leyes. En Deuteronomios es el libro donde Dios nos explica lo que Él quiere, lo que Él espera del hombre, claramente. Y en el capítulo 28 de Deuteronomios vemos las bendiciones que son derramadas por causa de la obediencia y de las maldiciones que son derramadas por causa de la desobediencia a las leyes de Dios. Las leyes de Dios fueron escritas en 5 libros. Dios dio esos 5 libros para Moisés. Fue Moisés que escribió los 5 primeros libros, las leyes. Entonces, si tú quieres conocer el corazón de Dios, si tú quieres saber si estás andando debajo de la bendición de Dios o debajo de la maldición de Dios, yo te invito a que leas esos 5 primeros libros de la Biblia. Mas lee esos libros con temor. Pide al Señor temor. Señor, me da temor, Señor, me da entendimiento, abre mis ojos, Señor, para que yo pueda conocer, para que yo pueda ver tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo pueda abrir mi entendimiento para yo entender dónde yo estoy pecando, dónde yo estoy haciendo las cosas erradas, donde yo estoy fallando contigo. Y tú vas a ver. Y yo creo que Dios va a abrir tus ojos en nombre del Señor Jesús. Yo quiero declarar esa palabra. Que el Señor va a derramar ese temor en tu corazón. Y yo te quiero convidar. Si tú no tienes una alianza con Dios, yo te convido para que tú hagas una alianza con ese Dios vivo, poderoso, Dios creador, que hizo cielos y tierra. Y tú me preguntarás, ¿cómo yo hago esa alianza con Dios? Muy simple. Cuando Dios envió su Hijo Jesús a la tierra, fue para reconectar el pueblo, los hombres con Dios. A través de Jesús, nosotros hacemos una alianza con Dios. Cuando nosotros aceptamos Jesús para nuestras vidas, cuando nosotros reconocemos que Jesús precisa entrar en nuestra vida, que Jesús es Hijo de Dios y que Dios lo envió para nos reconectar con Dios. Cuando nosotros aceptamos Jesús como nuestro Salvador, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, cuando nosotros permitimos que Jesús entre en nuestra vida para cambiar a nuestra historia, nosotros estamos permitiendo que Dios venga a vivir otra vez en nuestro corazón. Y no somos nosotros más que gobernamos nuestra vida. Nosotros no somos más que tomamos la dirección de nuestra vida. Es el Señor Dios a través de la alianza que hacemos con Jesús. Por eso yo te convido hoy día a hacer esa alianza con Dios a través de su Hijo Jesús. Y yo quiero te invitar a hacer esta oración. Señor Jesús, yo no te conozco, yo no te conocía, mas yo te invito a que vengas a ser parte de mi corazón. Yo te invito a que tú seas el Señor de mi vida. Yo te invito a que tú seas el Señor de mis emociones. Yo permito que tomes el control y el dominio de mi vida. Señor, me enseña a amarte. Me enseña a amarte como tu ley me enseña.
que yo debo te amar con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo meu ser, con toda mi alma. Enséñame a amarte, Señor, con todas mis fuerzas. Señor, yo no sé amarte, mas me enseña a amarte como tú me amaste. Porque tú me amaste, Señor, al punto de entregar tu Hijo en la cruz, al punto de que tu Hijo murió en la cruz por mí, por causa de tu amor, de tu grande amor por mí. Señor, que yo pueda amarte de la misma forma que tú me amaste primero. Yo te invito a hacer esta oración. Y yo creo que si tú eres sincero en tu oración, Dios va a escuchar esta oración y Él va a comenzar a cambiar tu historia. Después de hacer esta oración, yo te convido a que leas brevemente el libro de Deuteronomio y todos los libros de la Biblia son maravillosos para conocer el corazón de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios nos enseña cuál es el corazón de Dios, qué le agrada, qué le llena de alegría y qué no le llena de alegría. Nuestros pecados nos separaron de Dios. Nuestros pecados nos alejan de Dios. Es por eso que tú ves Dios tan lejano, tan distante. Es por causa de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, las iniquidades que cometimos de generación en generación. A veces existen pecados que tú ni siquiera reconoces que son pecados. Yo te voy a colocar un ejemplo ahora. Cuando yo estaba alejada de Dios, cuando yo no conocía a Dios, yo aprendí, nosotros aprendemos en el mundo a través de filmes, de novelas, de películas, que enamorar, cuando tú comienzas a enamorar con alguien, es normal a tener relaciones sexuales con esa persona. Nosotros aprendemos que es muy normal, que hace parte del relacionamiento, tener relaciones sexuales. Y tú estás entrando en un relacionamiento y en otro, acabas un relacionamiento, un amor, y tienes relaciones sexuales con esa persona. Después acabó ese relacionamiento, vas a otro relacionamiento y comienzas a enamorarte y después tienes relaciones sexuales con esa persona. Y cuando yo descubrí que eso se llama fornicación, cuando yo descubrí que ese pecado era de fornicación, y cuando yo descubrí que ese pecado estaba ofendiendo el corazón de Dios, yo me entristecí mucho, porque yo estaba pecando contra Dios y contra mí mismo, contra mi propio cuerpo. Y yo lloré amargamente, porque yo estaba ofendiendo el corazón de Dios. Porque Dios no me creó para estar viviendo en la fornicación. Porque la fornicación es un pecado del área sexual que Dios abomina mucho. Porque la voluntad de Dios es que nosotros nos mantengamos puros. Porque Dios creó el sexo para que sea realizado entre hombre y mujer, mas en la alianza del casamiento, no fuera del casamiento. Fuera del casamiento se llama fornicación. Y hoy día las personas en todo lugar, en las películas, en las novelas, lo que más se ve es hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales como si fuese normal, como si fuese cualquier cosa. Yo me acuerdo que un día mi padre me dijo, hija, si tú estás en fornicación, estás en pecado. Y yo no sabía qué significaba la fornicación. Para mí esa palabra no tenía significado ni uno. Hasta el día que Dios me confrontó en su palabra. Cuando Dios me mostró en su palabra que todo pecado de fornicación era abominable para Dios, yo lloré amargamente. Y yo le dije, Señor, me tira de este pecado.
Yo no quiero más continuar en este lugar de pecado, porque yo entiendo ahora que estoy debajo de una maldición, que mis hijos están debajo de una maldición, que mi familia, que yo tanto quería, estaba debajo de una maldición. ¿Cómo yo puedo pedir la bendición de Dios de mi casa si yo estoy conviviendo con un hombre que yo no estoy en un casamiento legal? Delante de los ojos de Dios yo no estaba, yo estaba viviendo en pecado. ¿Cómo puedo decir a Dios que me bendiga si yo estoy debajo de pecado? No existe eso. Y yo comencé a orar por muchos años, comencé a orar por casi 8 años para que Dios haga ese milagro. Y Dios realizó ese milagro. Él me concedió poder salir de ese pecado y Él me concedió la gracia de poder realizar mi casamiento. Mas cuando yo casé, yo entendí que ahora yo tenía no solamente una alianza con Dios. En el casamiento, el día de mi casamiento, Dios me mostró que la alianza de Dios, Él habló mucho de alianza. Mi hijo despertó, está aquí conmigo, Isaac. Isaac es el hijo de mi promesa, es el hijo de la nueva alianza. Y el día de mi casamiento, Dios me mostró algo muy importante, que cuando nosotros vamos al altar para casar con nuestros cónyuges, con la persona que escogimos, nosotros no solamente hacemos una alianza con ese hombre o con esa mujer, en mi caso con el hombre. Si tú eres hombre, vas a tener una alianza con una mujer. Y en ese momento Dios me dijo que la alianza estaba siendo hecha en el altar, era con Dios, y que yo necesitaba ser fiel a esa alianza, porque Dios es fiel a la alianza que Él hace con nosotros. Y esa alianza tenía que ser respetada. Esa alianza tenía que ser respetada hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Esa es la voluntad de Dios cuando Dios hace una alianza con nosotros, hasta que la muerte nos separe. Y cuando Dios hace una alianza con nosotros a través de su Hijo Jesús, Él promete nos hacer el bien todos los días de nuestras vidas. Y la alianza se extiende a nuestras generaciones. Él dice que abençoaría hasta 1000 generaciones. Entonces yo quiero declarar en este día, en esta mañana, que si tú hoy día estás haciendo una alianza con el Señor Jesús, 1000 generaciones serán bendecidas por causa de esta decisión que tú estás tomando hoy día. 1000 generaciones, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y 1000 generaciones serán benditas por causa de la alianza que tú estás haciendo con Dios hoy día. En nombre del Señor Jesús, que así como Nehemías tenía una alianza con Dios y él fue escogido de Dios para gobernar y para reparar los muros de protección de una ciudad. Yo quiero declarar que si tú estás haciendo una alianza con Dios hoy día, a través de su Hijo Jesús, aceptando Jesús en tu corazón para que Él venga a gobernar tu corazón, yo quiero declarar, yo quiero declarar que si tú estás en ese lugar de intercesión, Dios puede cambiar el futuro de tu casa, de tu familia, de tu ciudad. Dios te puede levantar como un grande líder para tu nación, para tu ciudad, para tu familia. Dios puede cambiar la situación que tú estás pasando hoy día, de humillación, de desgracia, de pobreza, quizás de infertilidad. Dios puede cambiar todo eso.
porque es parte de la alianza que Él nos prometió. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nos hacer el bien y no el mal. La voluntad de Dios es de nos prosperar y de nos dar un futuro mejor. Entonces, en nombre del Señor Jesús, esa palabra quiero dejar para ti hoy día. Que Dios pueda cambiar tu historia a través de la alianza. Decide hacer una alianza hoy día con Dios. En estos días todo el mundo está recordando el nacimiento de Jesús. Y que ese nacimiento sea verdadero en tu corazón. Que tú puedas aceptar a Él como tu Señor y tu Salvador en tu corazón primero. Que Dios pueda hacer ese cambio en tu vida. Y a partir de este momento, Dios cambiará la historia de tu familia. En nombre del Señor Jesús, yo quiero declarar que si existía infertilidad en tu casa, en tu vientre, a partir de ahora, Dios colocará fertilidad en tu vientre, fertilidad en tus manos. Calma. La obra de tus manos será fértil. Todo que tú tocares será fértil. Donde esté a planta de tus pies será fértil. Desculpa, gente. Claro, vamos a acabar. Dá chao. Dá chao. En nombre del Señor Jesús, yo declaro estas bendiciones en tu vida y en tu casa. Dá chao agora, sim. Dá chao.